Bienvenidas a todos quienes nos escuchan esta mañana. En nombre del Centro Cultural de España de Santiago y de Fundación Hipatia, les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas Pioneros del Cambio, una serie de encuentros para reflexionar juntos en este periodo de confinamiento y quietud acerca de las transformaciones que estamos viviendo juntos a nivel individual, local y global. Con este propósito nos encontramos una vez al mes con agentes de cambio relevantes para Chile y el mundo para conversar sobre cómo fortalecer el cuidado de nuestra comunidad de vida y co-crear juntos un nuevo paradigma que haga posible el desarrollo sostenible. Antes de partir, queremos agradecer muy especialmente a nuestras invitadas, Mercedes Zucchi y Mai-Nie Chang, por haber aceptado participar en este conversatorio. También agradecer a nuestros patrocinadores, el Centro Cultural de España de Santiago, a nuestro media partner por cuarto año consecutivo, el diario digital El Mostrador, y por supuesto a todos los amigos de Hipatia que están reunidos esta mañana con nosotros vía Zoom o Facebook Live. Vamos a dar inicio entonces a la entrevista, que tendrá una duración de 1 hora, y luego seleccionaremos algunas preguntas de quienes están ahora con nosotros en el Zoom o en el Facebook. Así que por favor les pedimos que al escribirlas anoten su nombre y para quién es la pregunta, y lo más importante, que las envíen al anfitrión, que él es el que las está recibiendo. Entonces vamos a presentar a nuestras invitadas. Mai-Nie Chang es empresaria con más de 35 años de experiencia, es fundadora y directora de la Asociación Gremial de Mujeres Líderes del Valle del Huasco y cofundadora de las asociaciones de mujeres líderes de Viña del Mar y Copiapó. Ha sido destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile y desde el 2017 es directora ejecutiva de la Fundación Hay Mujeres, plataforma a nivel nacional y pionera en Latinoamérica en visibilización y dar voz a mujeres. Bienvenida, Mai, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Aleca, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Mercedes Zucchi es una destacada periodista chilena, ha liderado influyentes programas de la televisión nacional y fue directora ejecutiva del Canal 13. En 1992 recibió el premio Lenka Franulich de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Y el 2003 el premio como la mejor profesional periodística de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Es integrante del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social y desde el 2018 es presidenta de Comunidad. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Aleca, qué gusto estar aquí con Mai-Nie y contigo. Igualmente, igualmente, bienvenidas. Bueno, vamos a partir con una pregunta para ambas. Podemos partir contigo, Mercedes. ¿Cómo definirías tú el feminismo y cómo te das cuenta que es necesario involucrarse en el activismo o en el movimiento por la igualdad de género? Bueno, yo creo que todo lo que hacemos siempre tiene que ver con nuestra biografía. En el caso mío, yo soy hija de una mamá que quedó viuda a los 42 años con 8 hijos, esperando su 9ª hija, y bruscamente, digamos, mi papá murió de un infarto sin ningún aviso previo, y ella se vio de pronto con esta misión de sacar adelante esta familia, sin tener prácticamente ninguna herramienta, porque ella no había sido educada para tener autonomía financiera, sino que había sido educada para ser la esposa de alguien. Y ahí yo vi como el escepticismo alrededor, cómo se veía de difícil esta tarea, y yo creo que fue un shock para ella y un shock para nosotros. Y a lo largo de su vida, ella, bueno, estuvo con creces a la altura de la tarea. No solo sacó adelante su familia, sino que se convirtió en una mujer muy interesante, que sacó afuera toda su fuerza, que fue una inspiración para otras personas que la conocieron y también para mí. Y bueno, yo vivía en esa casa, vivía en una casa con 7 hermanas mujeres y solamente 2 hombres. Siempre mi visión de lo que era lo femenino fue un poco distinta de la del medio en el que yo estaba,
Cuando llegué a la adolescencia, por supuesto, este choque en que comienza a ser tan importante el físico y uno comienza a ser mirada desde un rol tan estrecho, me chocó mucho, así que a poco andar comencé a leer la literatura feminista de esa época que venía ya como la ola empezando. Y bueno, de ahí en adelante siempre el feminismo ha estado vigente en mi vida y ha sido importante, ha tomado diferentes formas. Y he formado parte de Comunidad Mujer hace ya un buen tiempo, hace al menos 10 años, y los últimos 3, bueno, antes de esto en el directorio y ahora en la presidencia. Y si tú me preguntas qué es feminismo para mí tiene que ver con corregir la miopía con que se ha tratado en la sociedad tradicional a la mujer y cómo se han coartado sus posibilidades de ejercer su libertad. Y creo que hay muchas formas de ser feminista, pero siempre decirse feminista implica una voluntad de hacer algo activamente para que la sociedad sea más equitativa en todos los aspectos. Y yo creo que no solamente beneficia a las mujeres, sino que beneficia muchísimo también a los hombres y a toda la sociedad, porque creo que esta falsa disyuntiva en que hemos tenido que estar, en que uno tiene que aceptar, o sea, tiene que elegir una dimensión de la vida, y la disyuntiva permanentemente es entre lo masculino y lo femenino, entre el trabajo y el hogar, entre lo público y lo privado, entre la fortaleza y la debilidad. En fin, es una forma de mirar que ya en la vida actual nadie quiere ser así. Todos tenemos muchísimas cuerdas, todos distinguimos espacios en los cuales queremos desarrollar diferentes formas, tenemos vidas largas en las cuales queremos hacer muchas cosas distintas, y esa forma de esquematizar a nadie le viene bien, pero la sociedad ha sido lenta para cambiar y todavía hay muchas cosas que corregir. Así es, así es. May, en tu caso, ¿cómo te involucras en el movimiento feminista y cómo lo defines tú? ¿Cómo defines tú el feminismo? Mira, para mí fue tan específico como el año 2006. Recuerdo que antes que eso, a los 30 y tantos años fue esto, antes que eso siempre fui una mujer tremendamente inconsciente de los roles que me había tocado vivir. Viví y vivencié el rol de ser mujer, madre desde muy joven, y de ser mujer, madre, esposa desde muy joven, y siempre haciendo una imitación de lo que yo había visto siempre alrededor. Además, fui educada en un colegio de monjas, de mujeres, entonces tenía, según yo, muy clara el espacio que yo estaba ocupando en el mundo. Y el año 2006, específicamente, tuve una revelación interna, fue muy interno esto, y me di cuenta de todos los obstáculos y todas las limitaciones que yo tenía personalmente desde adentro, y todos los espacios que yo no me había permitido vivir, y todos los límites mentales que tenía y emocionales también, para no ocupar ciertos lugares y ciertos espacios porque ni siquiera lo había visto. Y ahí tengo la primera revelación al darme cuenta de las limitaciones internas. Luego, el 2008, también fue muy marcado, me doy cuenta de las limitaciones externas. Ya venía caminando en estas limitaciones internas, observando lo que estaba pasando afuera, y el 2008 tuve la oportunidad de ir a una APEC internacional en Perú, en Arequipa, y empecé a participar ahí, fui y participé de las actividades que se realizaban, de las charlas y seminarios, y fue de verdad que en esa ocasión un antes y un después. Además que conocí muchas mujeres, grandes mujeres importantes, interesantes, internacionales y chilenas, que estaban haciendo un trabajo muy dedicado y muy puntual con respecto a ir acortando ciertas brechas. Y ese fue el punto de inflexión para mí, de darme cuenta que realmente había un trabajo que hacer, y había un trabajo importante que hacer. No me lo pensé mucho, soy una persona de mucha acción, bien ejecutiva, entonces no lo pensé tanto, y llegué de vuelta. Yo vivo en la región de Atacama, no vivo en Santiago, entonces también sentía de que estábamos súper aisladas en la región de Atacama, con respecto a las conversaciones que se estaban teniendo a nivel central. Y desde ahí que empecé a conversar con otras mujeres y a tener esta inquietud de poder formar alguna organización hace ya más de 12 años atrás. Esa fue la partida. ¿Y qué es lo que es para mí el feminismo?
yo siento que el feminismo tiene que ver con darle vida a este movimiento que viene desde hace tantos años mira, el otro día tuve una conversación tan bonita con una mujer que admiro mucho y ella me hablaba del presentismo y me decía, no seamos presentistas, no todo lo que está sucediendo hoy día partió hoy día. Tenemos que reconocer la historia y reconocer desde dónde venimos caminando con esto. Y es darle vida para mí a todo el trabajo que muchas otras mujeres realizaron para que nosotras estemos aquí. Y darle vida al trabajo que nosotras estamos haciendo y realizando para todas esas mujeres que vienen al futuro, hacia el futuro, para que juntas, y tal vez ya nosotras no estemos vivas, no lo sé, podamos disfrutar de los espacios que vamos a ir ganando. Eso es el feminismo para mí. Y también creo que todos deberíamos ser feministas, como dice Chimamanda Ngozi, ¿no? Es una cosa de todos, no tiene que ver solamente con las mujeres. Así es. Bueno, ya vamos a entrar en detalle en los aspectos, mencionaste dos elementos muy importantes, que son las limitaciones internas de las mujeres, que son muy invisibles y cuesta a veces darse cuenta, y después las limitaciones externas. Pero antes de ir a eso, creo que sería interesante que cada una explicara, las dos forman parte de dos organizaciones muy pioneras, Mercedes Ducci de Comunidad Mujer, y tú, May, Hay Mujeres. Me gustaría que explicaran muy brevemente cuál es el contexto, Mercedes, vamos contigo, en que nace Comunidad Mujer, qué es lo que inspira esta organización que nace en el 2002 y dónde enmarca su trabajo, en qué está focalizado, porque realmente han hecho cosas muy interesantes. Bueno, Comunidad Mujer, como dijiste tú, nace el 2002, en un ambiente en que el tema de género era mucho menos conocido y había mucho menos sensibilización a todos los temas que conlleva. Y desde un comienzo, Comunidad Mujer se propuso incidir en las políticas públicas, porque pensó no solamente en las mujeres que estábamos en este momento y que necesitaban ciertas reivindicaciones, sino que lo miró con visión de futuro y se puso como una meta que las niñas que nazcan y crezcan en Chile tengan igualdad de derechos y de oportunidades con los niños. Y eso significa cambiar una enorme cantidad de cosas. Por lo tanto, desde el comienzo, Comunidad Mujer se dio cuenta que había que tener estudios, que había que tener un diagnóstico robusto que permitiera poner en voz los datos y las realidades de las mujeres en Chile. Y con esos antecedentes hemos podido participar activamente en la discusión, activamente en los proyectos, interactuando con los diferentes poderes, con el Ejecutivo, con el Legislativo, pero también muchísimo con los líderes de opinión, con la empresa, con toda la sociedad civil y desde luego con las mujeres. Pero en estos años hemos tenido grandes satisfacciones porque la verdad es que es posible tener ese foco de incidencia, es posible acelerar los cambios, es posible ir poco a poco construyendo una sociedad más equitativa y un país más sostenible, porque las dos cosas van juntas. La diversidad y la equidad son condiciones de un país sostenible como el que nosotros queremos tener. Por lo tanto, esta acción de Comunidad Mujer, que es amplia, sigue siendo cada día muy vigente. Todos los días tenemos nuevas tareas y tenemos todavía mucho por hacer. Así es, así es. May, cuéntanos tú, ustedes trabajan, Hay Mujeres, es otra organización también creada por mujeres para trabajar por erradicar la invisibilidad, ¿cierto?, de la mujer y el silencio de la mujer. Trabajan por dar voz a las mujeres. ¿Por qué eligen ustedes el tema de dar voz y de la visibilización? ¿Por qué esas dos palabras? Mira, nosotros trabajamos, Hay Mujeres fue creada a finales del año 2013, esto es la creación de María de los Ángeles Fernández, ella es politóloga, y en Chile estuvo más de 31 años viviendo, y ahora en este momento está en España, que sigue siendo la presidenta de la fundación.
ella se dio cuenta en esa época, a finales del 2013, y ya desde antes se venía dando cuenta de que realmente cada vez que participaba de paneles en la televisión, en la radio y en distintos espacios, siempre estaba ella, la llamaban a ella como única mujer, o muy pocas otras mujeres con las que ella se iba encontrando, entonces siempre se repetían un poco las mismas, y ella decía, hay mujeres en la academia, hay mujeres expertas en distintos ámbitos, ¿por qué siempre llaman a hombres? Y empezó a investigar y se dio cuenta también de que en el resto del mundo se estaba trabajando y tratando el tema de la promoción de la voz pública femenina ya en organizaciones pro mujer. Entonces ella decide, con cooperación del gobierno de Noruega, realizar esta organización, y desde ahí parte. Nuestra misión en realidad es la promoción de la voz pública de las mujeres, del discurso público de la mujer. Y esto tiene que ver también, no solamente con la visibilidad, sino que tiene que ver con la calidad de la democracia. Nosotros trabajamos actualmente con algunos pilares que fundamentan el trabajo y que tienen líneas bien marcadas. Una de ellas es la promoción de las mujeres, y esta visibilidad está dada a través de la base de datos de una plataforma web, en donde nosotros trabajamos con la gestión de las mujeres que están ahí, de los nombres y su expertise, pero también con la autogestión. Ellas pueden hacer también ahí un trabajo de autogestión. Por otro lado, también trabajamos con el reconocimiento. Hemos creado el premio Hay Mujeres para personas y para organizaciones que están trabajando y están promoviendo la voz pública de las mujeres. También con la vinculación, el networking, que realizan ellas entre ellas, y muy importante, con la inclusión de los hombres en esta misión. Nosotros tenemos la figura de embajadores Hay Mujeres, y es parte también de uno de los pilares fundamentales del trabajo que realizamos, es esta inclusión de los hombres. Así que se me quedó fuera lo más importante también, uno de los pilares importantes, que tiene que ver con la capacitación. Tenemos unas alianzas interesantes e importantes con Televisión Nacional de Chile, y el año pasado también partimos con un piloto en la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajando en capacitación para la voz pública de las mujeres como entrenamiento en medios. Así que ese en pocas palabras, el trabajo que realizamos nosotros. Perfecto, perfecto. Mercedes, cuéntanos, en Comunidad Mujer hacen una cantidad de estudios increíbles, y me gustaría que hiciéramos un resumen de cómo estamos en Chile las mujeres en cuanto a equidad económica, en cuanto a equidad en espacios laborales, en la academia, en las empresas. ¿Cómo estamos en Chile en relación a la región o al mundo? Bueno, Aleca, si bien ha habido avances, vamos lento, y ahora estamos con riesgo de perder lo avanzado a raíz de la pandemia. Por ejemplo, en participación laboral hemos retrocedido al nivel de hace 10 años. En este momento la participación laboral de las mujeres es del 41,2% versus 61,3% de los hombres. Y el desempleo femenino en este momento es el más alto de la última década, 11,7%. Eso significa que hay alrededor de 900.000 mujeres que perdieron su empleo en un año, o sea, entre el trimestre móvil de abril-junio del 2019 y ahora el 2020. Y la gran mayoría de esas mujeres, el 90% de esas mujeres, perdieron su empleo y ya salieron de la fuerza de trabajo. Después, la brecha salarial, sabemos que en Chile sigue siendo grande, es un 27%, es menos 27% la diferencia entre las mujeres y los hombres. Las mujeres en directorios en las empresas IPSA siguen estando muy bajas, son 9,5%. En las gerencias de primera línea, en las empresas chilenas, el 80% de los puestos son ocupados por hombres y el 20% por mujeres. En Chile hay un dato que es muy bueno, que es que el 51,3% de las matrículas de pregrado corresponden a mujeres, pero sin embargo, en el área científica esto baja al 22%. Si tú me preguntas en los centros de investigación, el 16% de los centros de investigación está encabezado por mujeres, y de los fondos que se otorgan
a proyectos científicos, el 26% de los recursos llega a científicas mujeres. Así, bueno, y en el Congreso, en el periodo legislativo del 2018 al 2022, hubo un alza notable gracias a la ley de cuotas y por eso aumentaron las mujeres electas de 6 a 10 en las senadoras y de 19 a 35 en las diputadas. Pero eso fue porque precisamente hubo una ley que incidió en eso. Es decir, que la igualdad de derechos que se manifiesta en nuestra Constitución, de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, no se cumple, pero ni cerca. Es súper fuerte lo que acabas de decir. May, ¿cómo estamos en cifras de participación en los medios o en la prensa, en la esfera pública? Ustedes trabajan por poner a las mujeres allí en los reflectores, ¿no? ¿Y por qué es importante que ellas estén ahí, que ellas estén en las noticias de prensa, en la televisión, en los medios? Estás con tu micro. Sí. Ahora sí. Por lo nuevo del tema, en realidad tantos estudios muy acabados no existen. En Chile hay muy poco, pero sí nosotros contamos con algunos estudios de ONU Mujeres que son internacionales y el Monitoreo Global de Medios que se ha realizado el año 2010, el año 2015 también, y estamos esperando el resultado del año 2020. Entre el Monitoreo Global de Medios, entre el año 2010 y el año 2015, no se movió casi la aguja, no hubo mucha diferencia. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que la participación de la mujer en general en los medios y en la esfera pública corresponde a un 23 a un 24%, dependiendo del medio en que este sea. También te quería recordar ahora que nosotros hemos conversado también bastante con una organización que se llama Informed Opinions, es canadiense. Su fundadora y presidenta vino a Chile, invitada por Hay Mujeres el año 2016 a la convención Hay Mujeres, y este último tiempo ellos sacaron a través de inteligencia artificial un estudio que se hace diario. Diariamente ellos van midiendo en 5 o 6 medios de comunicación cuántas mujeres fueron las que fueron fuente de opinión. Y tuvimos algunas entrevistas con ella para poder hacer algo en español, porque este estudio se hace en inglés. Y yo le preguntaba si hubo algún cambio, porque ellos hicieron algunos acuerdos con algunos medios de comunicación para poder hacer este estudio que se mide diariamente. Tú puedes entrar en la página de Informed Opinions, puedes entrar a la otra página del estudio que se realiza. Y en realidad me decía de que no ha cambiado mucho tampoco, no se mueve tampoco mucho el porcentaje de mujeres que están representadas. Me decía que seguía siendo entre el 60 y el 70% los hombres como fuente de opinión, aún así con este estudio. Así que esa es más o menos la realidad que nosotros tenemos las mujeres. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que estar, tú dices, en los reflectores o puestas ahí, ¿no? Sí. En esta primera fila. Y una tiene que ver con el liderazgo. No hay líderes invisibles ni líderes sin voz, ¿no? Entonces uno tiene que ver con ser parte de un espacio que en general ha sido ocupado por los hombres, históricamente ha sido ocupado por los hombres y también se representa, digamos, el poder puesto ahí en la voz y en la esfera pública. Pero también por otro lado, porque la sociedad tiene derecho a escuchar todas las voces. Y nosotros somos la otra mitad, ¿no es cierto? Y también tiene derecho a escuchar la opinión, y la opinión experta, también de nosotras, de las mujeres, de considerarnos como fuente de opinión. Entonces ahí tenemos como dos dimensiones del por qué hemos de estar ahí en la esfera pública. También te quería comentar, antes de cerrar esta pregunta, es que hace unos años atrás, un par de años atrás, tuve la oportunidad de estar en la televisión danesa, invitada, me invitaron a ver qué es lo que estaba pasando con las mujeres en los medios de comunicación en Dinamarca, y tuve la oportunidad de conversar con una mujer, a propósito que estamos aquí con Mercedes estuvimos conversando de este tema también en algún minuto,
Y esta mujer que ella era directora de este programa, que es un programa diario, se llama Deadline, de DR, que es la televisión danesa, y es un programa de opinión. Y ella subió el porcentaje del 25%, que es lo clásico, digamos, este 25% que como que nos rodea, 25% de mujeres como fuente de opinión, lo subió a un 45% en su programa diario. Y eso da cuenta de que si hay intención, sí se puede realizar, desde desde la demanda, que es solicitar a las mujeres que vengan a dar digamos, su opinión experta al medio de comunicación. Pero también hay un obstáculo que tiene que ver con la oferta por el otro lado, donde las mujeres nos ponemos un montón de obstáculos para poder ingresar a este espacio público. Que esa es otra cosa que podemos conversar más adelante. Sí, vamos a hablar sobre los obstáculos que nosotras mismas nos ponemos y los que la sociedad nos ponemos. Pero antes de llegar ahí, que va a ser nuestro postre, de hecho, final, quiero hablar con Mercedes. Nosotras en Hipatia somos grandes admiradoras de un estudio que hicieron el año pasado, que es el primer estudio de valorización económica nacional del trabajo doméstico y no remunerado de las mujeres. Y me gustaría que nos contaras cómo nace esta idea y cuáles fueron los resultados del aporte de nuestras labores no contabilizadas ni remuneradas, porque es muy, muy fascinante. Sí, en verdad es fascinante eso, porque si tú piensas que uno frente a la empresa es un trabajador que no tiene vida personal, se supone que los temas de la casa están resueltos. Y detrás de cada trabajador, sin embargo, hay una vida que es necesario que alguien esté ahí apoyando. Si uno se preguntara qué valor tienen todas esas horas de trabajo que se dedican a ese trabajo que no se ve, pero que es fundamental para sostener toda la economía. Y cuando uno ve que cuando a una mujer le preguntan tú en qué trabajas y ella no trabaja remuneradamente, dice yo no trabajo. Y se considera para los efectos de la economía inactividad ese trabajo. Sin embargo, es un trabajo que abarca el mayor número de horas de las horas trabajadas totales. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se le asigna un valor económico? Era una gran incógnita y para hacer ese estudio es necesario tener una encuesta nacional de uso de tiempo. Y esa la tuvimos el 2015, los resultados estuvieron en el 2016, y a partir de ese punto Comunidad Mujer pudo hacer este estudio. Si tú te imaginas todas las labores que se hacen en una casa que no son remuneradas, son un rango amplísimo. Yo me acuerdo un documental que había de las mujeres chilenas, que era muy bonito, y lo que se repetía cuando cada una de ellas hablaba y describía su día, decía, despierto, pongo la tetera, y con ese pongo la tetera tú ya sentías cómo se entraba a funcionar la casa. Ese día que consiste en poner la tetera, despertar a los niños, vestirlos, darles el desayuno, llevarlos al colegio o despedirlos porque se van al colegio, limpiar, hacer el aseo, sacar la basura, preparar el almuerzo, es decir, un montón de cosas. Pero ¿cómo tú calculas el valor de eso, que no tiene un valor en la vida diaria porque no se remunera? Tienes que recurrir a la tasa, o sea, al reemplazo. Tienes que calcular cuál es el precio de cada una de esas labores si las tuvieras que reemplazar por alguien que las hiciera pagadamente. Entonces, en base a esos datos, se calculó cuál era el valor monetario de este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que transcurre en las casas y que es tan importante. Y se descubrieron varias cosas que son muy importantes y que son en realidad algo que tú y yo podríamos saber con nuestra experiencia. Uno, que de la totalidad de las horas trabajadas en Chile, la mayor parte es de trabajo doméstico de cuidado no remunerado, que es el 53%. El segundo descubrimiento es que
la mayor parte de ese trabajo lo hacen las mujeres, en un 72%. Y lo otro es que del trabajo de las mujeres, la mayor parte es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y resulta que este trabajo es el mayor rubro de la economía del país. O sea, es más fuerte en la economía que todos los servicios financieros, que la manufactura, que el transporte y las telecomunicaciones. Es decir, todo lo que uno podría pensar como los grandes rubros de la economía pesan menos si uno calcula la cantidad de horas y el valor de esas horas que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y si tú lo miras dentro de lo que significa en el PIB, con el PIB actual, este trabajo sería un equivalente al 28%. Y si tú calculas el PIB ampliado, que significa lo que actualmente está dentro del PIB, más el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, y eso viene a ser una torta completa que se llama el PIB ampliado, de eso el 22% es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Impresionante, impresionante, que el trabajo de cuidado doméstico de las personas, del hogar, de los enfermos, a mí me impactó mucho, más fuerte que incluso que la minería, ¿no? Que se dice Sí, coloquialmente que nos da de comer. exactamente. May, ¿cómo ha afectado a las mujeres la pandemia? Y me gustaría ir a un tema que tiene que ver con lo que tú mencionabas, ¿cierto? De la parte interna, de estos condicionamientos culturales internos que nos dificultan realmente que haya paridad en el hogar, ¿cierto? Porque todo este trabajo doméstico del que habla Mercedes lo hace principalmente la mujer. Quizá en las nuevas generaciones eso está cambiando, pero de hecho se espera que lo haga ella. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en paridad en el hogar y cómo ha afectado a las mujeres la pandemia ahora que estamos todos en casa? Ya justamente con Mercedes estamos participando de la mesa COVID-19 que creó el Ministerio de la Mujer. Y ya como todos lo habíamos visto en esa instancia de participación, hemos profundizado fuertemente en los temas que más han afectado a las mujeres en estos días. Yo creo que esto también podemos decir que se amplifica al resto del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que está sucediendo hoy día en Chile tiene que ver con la salud, tiene que ver con violencia y tiene que ver también con el tema económico, con el trabajo. En el caso mío, yo estoy en la submesa del tema de la prevención de la violencia. Creo que a las mujeres nos ha afectado, como te decía, en estas tres dimensiones. El trabajo doméstico no solo se ha duplicado, se ha triplicado, han salido números muy importantes ahí en este último tiempo, de porcentajes altísimos de cómo la mujer estamos trabajando en teletrabajo y también digamos, realizando el cuidado del hogar, el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, de los adultos mayores, todo al mismo tiempo, y el porcentaje de mujeres que estamos haciendo eso es altísimo. Entonces, el impacto por ese lado fuerte, yo veo en el área de la salud, no solamente las mujeres que están siendo contagiadas porque tienen que realizar labores de cuidado o porque hay una sobrerepresentación de mujeres en el área de la salud, sino que también en el área de la salud mental. Yo creo que ahí hay un impacto importante que hemos de mirar y que hemos de abordar. Por el otro lado, el tema de la violencia física y violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar, que se ha también incrementado en este último tiempo, las denuncias se han incrementado y las formas de denuncia también se han diversificado, ¿no? Porque ya las mujeres no tienen el acceso de salir y poder hacer las denuncias, ellas están viviendo también con la persona que las está agrediendo. Y por otro lado también en el tema económico, el impacto que ha tenido la pandemia en el trabajo de la mujer, el no poder salir
también las mujeres somos la mayoría, digamos, de los trabajadores independientes, también las mujeres somos mayoría, entonces se ha incrementado también el número de mujeres sin trabajo hoy día, y así todo, siento que las mujeres tenemos una gran fuerza, pero yo creo que no tenemos que afirmarnos en decir que somos mujeres que tenemos gran fuerza o que estamos liderando ciertas iniciativas, sino que ir a poder mitigar el impacto y también poder hacer algo para hacer alguna reparación en el futuro. Es lo que pienso. Mercedes, una consulta, pero el hecho de estar en casa en la pandemia, que ya vamos a cumplir 5 meses en cuarentena, ¿ha contribuido a la paridad? Porque ahora estamos en casa hombres y mujeres. Entonces, no sé si tienen si saben algo sobre si realmente se están compartiendo un poquito más, ¿no? No tanto. No, esta pandemia realmente ha sido como un filtro de contraste que ha dejado al descubierto cómo realmente somos y muchas desigualdades. Dentro de la casa, en la superposición de los trabajos y el que se borre un poco el límite entre lo que es laboral y lo que es parte del hogar, ha puesto a prueba justamente esos equilibrios. Y ocurre mucho que las tareas siguen recayendo sobre las mujeres. Es cierto que los hombres ayudan en ciertas cosas, pero sigue como dándose por hecho que la responsabilidad de que la casa funcione es de la mujer, y que la mujer tiene como esta coordinación por la cual tiene que preocuparse de que haya las cosas que tiene que haber, de que los niños puedan seguir su colegio, sus tareas, de que todo lo que hay que hacer a la vez en la casa conviva. Y en ese sentido ha sido muy fuerte el peso de la pandemia sobre las mujeres. El teletrabajo nos ha significado un salto adelante, y yo creo que en muchos sentidos todos sentimos que es un adelanto. Pero si no se marcan bien los límites entre lo que es trabajo y lo que es la casa y se superponen las tareas, eso puede significar para las mujeres un enorme peso, y como decía Mayni, un peso también sobre la salud mental, porque tiene una carga de ansiedad, estamos viendo, bastante grande. Ahora, desde el punto de vista económico, si tú quieres que te complemente, desde el punto de vista económico, también el efecto ha sido fuertísimo, porque las mujeres, por ejemplo, tienen la mayor tasa de informalidad, que es de 27,2% entre las mujeres. También son más frecuentes los hogares en situación de pobreza, encabezados por mujeres, que llegan al 9,2%. Entonces todo se ha visto tensionado con la crisis económica que ha traído la pandemia. Como decía también Mayni, las mujeres son el 71% de las trabajadoras de la salud y la asistencia social, entonces han estado ahí muy en contacto, arriesgándose al contagio, etc. Pero también los otros rubros en que más trabajan las mujeres, como por ejemplo el comercio, donde son el 46%, ha estado muy golpeado, y la mayoría de quienes han perdido el empleo, el 52%, han sido mujeres. O sea, 219.000 mujeres perdieron su empleo. También en lo que son hoteles y restaurantes, la mayoría de quienes se desempeñaban eran mujeres, pero es aún mayor el número de las que han perdido su empleo. Y para qué decirte las trabajadoras de casa particular, que son el 8% de las mujeres ocupadas, que la mitad de ellas trabaja sin contrato, y que un 46%, es decir, 156.000 mujeres perdieron su trabajo remunerado en ese rubro. Entonces, tú ves cuánto ha golpeado la pandemia a las mujeres y el esfuerzo que va a haber que hacer por recuperarse. Así es. May, en ese sentido, lo que se me viene a la cabeza es el trabajo tan importante sobre invitar a los hombres a colaborar, que en Hay Mujeres tienen este sistema de embajadores. ¿Por qué es importante que
lo veo desde el hogar, la paridad en el hogar, hasta en los espacios públicos, porque es importante que los hombres se sensibilicen y sean embajadores de este tema. ¿Qué es lo que, a qué tenemos que invitarlos? Me gustaría que hiciéramos una reflexión en ese sentido, porque es de realmente la inequidad es demasiado profunda. Entonces, ¿cómo invitarlos? ¿Cómo seducirlos para que sean activistas de esta causa? Bueno, mira, en general hay una antigua reflexión y también debate en el feminismo con respecto a la inclusión de los hombres en la causa, ¿no? Nosotros en Hay Mujeres hemos elegido realizar la inclusión. Bueno, uno que es un tema muy importante que tiene que ver con, como tú recién bien dijiste, la sensibilización, pero también tiene que ver con hacerlos parte, por lo menos en el caso de nuestra causa, y como decía al principio, todos deberíamos ser feministas, de la causa completa, porque este es un trabajo que es un trabajo de humanidad, no tiene que ver con un trabajo de sacar adelante un género para ganarle al otro. Y por otro lado, porque los hombres también, ellos a la hora de sensibilizarse con el tema, tienen la posibilidad de generar los espacios. Tú tienes que pensar de que cada vez que nosotras las mujeres decimos que vamos a ocupar un espacio, o en la alta dirección, o en el liderazgo político, o en cualquier espacio que sea de liderazgo de la esfera pública, o en un espacio donde vayamos a tomar decisiones fundamentales e importantes, se supone que un hombre tiene que darnos el lugar para ocuparlo, ¿no? Entonces, hay ahí digamos, hay una mitad. Se supone que alguien tiene que salir para que una mujer ingrese, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, cuando ellos se sensibilizan del tema y se dan cuenta de la importancia que tiene que las mujeres también seamos parte de esta esfera, seamos parte de esta línea, entonces se empieza a producir esta conversación que es mucho más nutritiva y mucho más enriquecida. Hoy día los hombres están siendo parte, nosotros tenemos la figura de embajadores, hay mujeres, pero también hoy día hay muchos hombres que se están sumando a la causa, dando sus espacios para que las mujeres estén, levantándose de los paneles, no tanto como quisiéramos, pero está sucediendo desde hace un tiempo y hasta ahora mucho más, levantándose de los paneles diciendo que no van a participar porque no hay mujeres. Pero más que la cosa polémica, nosotros lo que buscamos, y más que la cosa polémica, o más bien pública, o de, digamos, de conversación, lo que nosotros buscamos es que realmente se empiece a instalar esto como una cosa que ya ni siquiera tenga que ser debate, digamos, ni siquiera tenga que ser una conversación discutida, sino que es como que empiece a convertirse en algo normal y natural que las mujeres estemos participando de esos espacios. Entonces, para eso nosotros hacemos la incorporación de los hombres, y nosotros contamos con 112 embajadores al día de hoy, desde el año 2015 que estamos nombrando embajadores, y creo que es un programa que ha tenido gran éxito. De todas maneras que sí, estamos muy contentos con ello. Mercedes, yendo más a lo que nos encanta en Hipatia, que es el trabajo interno, el trabajo de autoobservación de nuestros hábitos cotidianos, culturales, y ¿cuáles son los principales obstáculos en las mujeres que tú ves o que tú sientes para hacer, y en los hombres también? Me gustaría ya empezar un poco a hablar de juntos, ¿cuáles son los principales obstáculos internos que no nos permiten colaborar más en el hogar, abrir los espacios en el directorio, abrir los espacios en la política? ¿Cuáles son los sesgos que han descubierto? Me imagino que ustedes en la noche se van a dormir y piensan, ¿cómo hacemos para cambiar
estos hábitos que en el fondo son condicionamientos culturales. Y estamos entrando en un nuevo paradigma, estamos en un momento muy importante como comunidad, como humanidad. Necesitamos crear nuevas formas de percibir, nuevas formas de actuar, nuevas formas de conversar. Entonces, me gustaría saber cuáles creen que son los desafíos individuales en lo íntimo, de qué es lo que nosotras tenemos dónde poner el foco del cambio internamente, cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que ha sido un recorrido esto, porque cuando las mujeres entramos por primera vez en los círculos directivos, en las empresas, y comenzamos a tener mando, el estilo de mando era masculino. O sea, todavía de pronto tú ves en las encuestas cuando se les pregunta a las mujeres y hombres sobre los jefes, todavía existen ciertos prejuicios respecto de las jefas mujeres, porque se le aplican todavía estereotipos, a pesar de que ya va habiendo bastante experiencia. Entonces, el estilo de jefatura era muy masculino, y por lo tanto, las mujeres, claro que cuando recién accedían, tenían que hacer una adaptación. A veces las mujeres adoptaban un tipo de autoridad más masculina, o a veces lograban imponer su propia forma de ser autoridad, que yo creo que hoy en día es muy valorada. Bueno, hemos visto lo que ha sido el liderazgo de las mujeres durante esta pandemia, y hemos visto cómo un liderazgo integrador que se esfuerza por ver el todo y no especializadamente las partes, que integra a las diferentes opiniones, cada una en su valor, que hace sentirse participativa a toda la sociedad en las decisiones. Bueno, tiene una serie de virtudes que ya estamos poniendo en práctica cada vez más y más, y se van apreciando. Pero yo creo que al comienzo las mujeres tenían una gran presión de tener que probar que podían hacer esto de una manera que no fuera disruptiva para la empresa. Entonces la forma de ejercer el poder tenía que adaptarse a cómo se usaba. Y los círculos son mayoritariamente masculinos, y eso es lo que ocurre con los directorios, por ejemplo. Está bastante estudiado que los directorios, al cabo de un tiempo que han entrado las mujeres, son más productivos. Cuando tienen diversidad los directorios, las preguntas que se hacen respecto a los temas son más amplias. Los acuerdos también son más amplios. Entran puntos de vista que no habían sido contemplados antes. En definitiva, las decisiones son mejores en el tiempo, pero en el primer momento hay una disrupción del modo habitual en que se hacen las cosas, porque normalmente las personas quieren tener a otros similares a ellos, porque de esa manera parece ser más fácil entenderse. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres hemos tenido bastante que dar exámenes, porque las mujeres nos exigimos mucho, y entonces hemos tenido que estar bastante tensas y bastante dando examen, pero yo veo que cada vez es menos así eso. Cada vez, a medida que más mujeres entran, van flexibilizándose los esquemas y se van enriqueciendo, de hecho, las empresas, y estamos viendo de qué manera son mejores las empresas que funcionan con un estilo más diversificado de mandos y de equipos, etc. Y si tú me preguntas del trabajo personal y las inseguridades, claro, esos esquemas que están en el exterior, en la sociedad, también están dentro de uno mismo. Si uno se educó de esa manera, uno privilegió ciertos roles sobre otros, y también requiere de una misma la adaptación, pero ahí es como una dialéctica permanente en que uno va viendo los resultados, va corrigiendo, se va examinando, va pensando, y bueno, y las cosas se van haciendo más fáciles y más naturales con el tiempo. May, en tu caso tú mencionaste, nos quedan 10 minutitos, así que vamos a avanzar un poco más rápido, pero tú mencionaste al principio de la entrevista las limitaciones que tú te diste cuenta internas. ¿Cuáles eran esas limitaciones internas que
que no te dejaban mostrarte o lanzarte, o más que las externas? ¿Cuáles eran y cómo las has logrado sobrellevar? Ay, mira, mis limitaciones internas tenían que ver, como te decía, con el sesgo que yo tenía con respecto al rol de la mujer. Entonces, como la educación y la cultura y la historia nos instala hasta, yo digo, hasta en los huesos, ¿no? Una historia contada desde afuera, donde vamos creciendo, creyendo ciertas cosas. Yo siento de que las limitaciones que yo tenía siempre tuvieron que ver con un poco con la historia que venía desde afuera. Que yo, digamos, siento de que se da en muchísimas mujeres. Yo trabajo con mujeres y por mucho que estemos súper capacitadas, como decía recién, tenemos que estar rindiendo siempre examen, ¿no? Estamos siempre como rindiendo examen, como puestas ahí en la evaluación. Nos cuesta mucho ocupar ciertos espacios que no estaban reservados para nosotras. Entonces, yo observo que personalmente tenía que ver un poco con eso. Después en el tiempo, cuando ya he ido estudiando y leyendo y mirando cómo viene esta historia, claro, es una historia larga, donde a las mujeres nos han enseñado a no hablar, así como calladita más bonita. Mary Beard lo desarrolla muy bien en su libro Mujeres y Poder, que es un libro tan lindo que me encanta. Ella es una clasicista inglesa, donde desarrolla todo el tema de cómo las mujeres fuimos puestas en silencio por tanto tiempo, y que nos quedamos en silencio por tanto tiempo. Entonces, para nosotras hablar y sacar la voz, y más encima, digamos, ponernos en público, con la voz pública, es algo que no está puesto en nuestros huesos, no viene con nosotros adentro, lo tenemos que aprender a hacer, y es por eso que nos cuesta tanto. Estoy hablando en general, ¿no? Hay mujeres que les cuesta mucho menos, pero en general nos cuesta muchísimo. Entonces, ese tipo de limitaciones y de limitaciones internas, siento de que también hay un trabajo que hemos de hacer, pero también hay un trabajo que es responsabilidad de cada una de nosotras, de irlo a buscar y de trabajarlo, de ir buscando cuáles son nuestras propias limitaciones y de trabajarlas. Para ir ocupando esos espacios, todas tenemos limitaciones distintas, pero muchas de las limitaciones son muy parecidas. Digamos, si conversamos con algunas o con muchísimas mujeres como lo hacemos nosotras que estamos en estas organizaciones, nos vamos dando cuenta de que tenemos al final sesgos y limitaciones muy parecidos. Entonces, hay una responsabilidad personal también de ir buscando estas, irlas superando, irlas trabajando. Claro que sí, porque además las mujeres estamos altamente capacitadas para el liderazgo que necesita el planeta. Tenemos justamente las herramientas para el cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los enfermos, el aprovechamiento de los recursos, la capacidad de ahorro, de austeridad, de reciclaje. Entonces es tan importante que las mujeres puedan empezar a ocupar todos los sitios de liderazgo. Mercedes, en ese sentido, ustedes hacen un trabajo en Comunidad Mujer muy lindo de empoderamiento de mujeres jóvenes para que postulen a la política. ¿Cómo es este trabajo brevemente, por si hay personas jóvenes viéndonos y mujeres? ¿Y cuáles son las cosas que han observado? Así como las mujeres jóvenes tienen menos sesgos, son más valientes para ir a ocupar los lugares que necesitan, o observas los mismos sesgos. No, a mí me encanta lo que hace Comunidad Mujer con las jóvenes líderes, que la convocatoria es impresionante porque rápidamente se llenan las vacantes, hay mucho entusiasmo, y cuando tú vas a ver durante el tiempo que se está haciendo el curso, tú ves mujeres empiladísimas, convencidas, con una fuerza impresionante, que claro, que han dejado atrás muchas de las limitaciones a priori que mi generación puede haber sentido que tenía. Ellas en verdad están mucho más adelante en eso. Yo creo que esta generación
si bien siguen habiendo muchos estereotipos en la educación que parten desde la sala cuna, en que ya se asignan los roles diferentes, y es uno de los objetivos que tenemos en Comunidad Mujer, de disminuir eso en la sociedad. Sin embargo, ya la sociedad está mucho más consciente de los temas de género, ya se han abierto muchos espacios que no estaban abiertos, y ellas saben que aquí van en un proceso del cual ellas forman parte activa, porque las que van a los cursos de jóvenes líderes son quienes han tomado la determinación de jugar un rol, y ellas están muy decididas a abrir esos espacios. Y esos espacios se les abren a ellas porque, bueno, porque son talentosas, porque son inteligentes, porque tienen fuerza, y también porque van en una dirección en que la sociedad también lentamente y a regañadientes, pero ya va. O sea, hay una sensibilización bastante mayor a los temas de género, y ya como que la sociedad sabe que es una dirección favorable para todos, y que con más rapidez o menos es un camino que vamos a recorrer. Yo creo que así como nosotros miramos las fotos antiguas con los corsés, y no podemos entender cómo una persona se podía poner un corsé para tener una cintura de avispa, bueno, así vamos a mirar los roles en el futuro. Los roles como eran, los roles, si tú miras la película de los años 50, lo que es ser hombre o lo que es ser mujer es una caja muy pequeña. Bueno, ese tipo de roles los vamos a mirar como algo que nunca vamos a entender cómo los pudimos haber soportado. Entonces, ellas, las jóvenes que están ahora formándose, ¿no? Para ellas esos roles quedaron atrás hace mucho tiempo. Están un paso grande más adelante. Ahora yo veo, por ejemplo, con nuestras hijas jóvenes que están en las marchas, que están en el movimiento feminista, etcétera, y que con sus pares son muy equitativos, ¿cierto? Y están viviendo realmente en un nuevo paradigma de todo tipo, de libertad muy interesante y de equidad. Pero en el hogar, de repente siguen disfrutando de los privilegios de no colaborar, ¿cierto? Siento que hay una falta de compasión a veces con la madre, que se refleja un poco quizá también con lo que pasa con la naturaleza. Y entonces todo lo que sea ayudar en la casa o la ama de casa es la madre. Entonces, May, en ese sentido, ¿qué trabajo tenemos que hacer al interior también del hogar para que la mujer pueda descansar, que la ama de casa, entre comillas, realmente podamos, más que la mujer pueda descansar, distribuirnos mejor la carga? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque tiene que ver con cambiar las narrativas, ¿cierto? Narrativas que dicen que la mujer está a cargo de la mayoría de la carga. Así es, yo creo que esa pregunta engloba finalmente todo lo que hemos venido conversando en esta lindísima conversación. Y la forma de poder generar la corresponsabilidad en el hogar tiene que ver con la conciencia, con la conciencia y finalmente la erradicación del rol, ¿no? Cuando tú dices, las niñas más jóvenes están tomando un nuevo camino, hoy día están en las marchas, están teniendo una nueva narrativa, una nueva mirada del mundo. Lo encuentro precioso, lo encuentro maravilloso, y también dentro del hogar y a lo que se refiere en la relación, en la vinculación con su familia, con la familia y los roles que nos toca vivir dentro de la familia, ha de haber una conciencia de cómo está puesta la madre en la casa y con toda la carga que esto supone, ¿no es cierto?, especialmente si la madre es la que lleva el hogar, y todo lo que los hijos pueden aportar, especialmente ya cuando los hijos son adultos, los hijos y las hijas son adultos. Entonces tiene que ver esto mucho con la conciencia, y también esto es un proceso. Yo no veo esto que de un día para otro las cosas sucedan ya, sino que lo veo como un proceso. Siento que es un proceso histórico en el que estamos hoy día, porque estamos viviendo cambios importantes,
Y esto de la pandemia y la emergencia sanitaria que hemos vivido también por varios meses y que ha sido mundial, ha dejado al descubierto, ha dejado al descubierto muchas brechas, pero también, aparte de las brechas, esta gran y pesada carga, como decía recién, que estamos llevando las mujeres dentro del hogar y que siento de que ya se hace insostenible. Es importante y es bonito pensar y mirar que este proceso sea un proceso corto en términos de la mujer y el hogar, y que sea un proceso en donde realmente la toma de conciencia sea, por último, previa a todo lo demás. Que sea la primera la primera gran toma de conciencia, como fue la primera gran evidencia ahora en la pandemia, que sea la primera gran toma de conciencia, la corresponsabilidad en el hogar, de todas maneras. ¿Te puedo Mercedes, decir algo, Aleca? Sí, por supuesto. Que la corresponsabilidad es un tema fundamental que hemos tratado al final. Y la corresponsabilidad en el hogar tiene su correlato en el trabajo. Y en ese sentido es muy importante que fuera de que en el hogar se repartan las tareas con más justicia y se entienda no que el hombre ayuda, sino que el hombre también es parte interesada y responsable de todo aquello que ocurre en el hogar, pero paralelamente tiene que estar representada en la parte laboral esta conciencia de que las personas tienen familia, de que la responsabilidad de los niños no recae solamente sobre la mujer. Por eso era tan importante que el permiso postnatal fuera para hombres y mujeres. Por eso es tan importante que la sala cuna no sea solamente un impuesto al trabajo de las mujeres, que es en la práctica lo que acaba siendo cuando tú tienes que pagar sala cuna desde el punto en que tiene 20 mujeres contratadas. Entonces, es muy fuerte la razón para no contratar a la mujer número 20, si a partir de ahí tienes que empezar a pagar, etc. Entonces, el cómo incorporar esa visión de que realmente hombres y mujeres tienen vida personal, tienen vínculos, tienen hijos, tienen familia y comparten las responsabilidades, tiene que tener una expresión en el hogar, pero también en el trabajo y también en toda la sociedad. Y también, lo habíamos conversado antes, en la nueva Constitución. Entonces, Mercedes, ahí me gustaría, antes de cerrar, ir a las preguntas, ¿por qué es tan importante la paridad? Tener la paridad en el diseño y en la co-creación de una nueva Constitución. Es muy importante tener paridad, nos parecía a nosotros muy, muy importante, y estamos muy felices con que se haya obtenido, porque las mujeres somos el 51% de la población, y en una nueva constitución, que básicamente es un proceso de redistribución de la representatividad, porque aquí hay una crisis de representatividad. Esa es la razón por la cual las instituciones están en crisis. Entonces es muy necesaria la participación de las mujeres, y no bastaba con que fuéramos igual número en las candidaturas, porque ya sabemos que muchas veces cuando solo las candidaturas tienen que ser equiparadas, se pone a mujeres que no tienen posibilidad de ser elegidas para llenar las candidaturas, pero en definitiva no llegan a ser elegidas porque indudablemente las mujeres aún tienen menos fuerza en los partidos. Las cúpulas de los partidos tienden a ser más masculinas. Entonces nos parecía muy importante que fuera paridad en el resultado. Y eso es lo que se obtuvo. Finalmente lo que se obtuvo es que sumados todos los distritos grandes y pequeños, no van a ser menos de 45% el sexo que esté menos representado, ni más de 55% el que esté más representado. Que pueden ser hombres o mujeres, porque en una de estas puede haber un vuelco y puede que los más representados sean los hombres, o puede también que sean las mujeres. Pero lo importante, mirando las cosas con un concepto de diversidad, es que los dos sexos estén representados en proporciones similares y que las mujeres no tengan menos del 45%, porque realmente si vamos a hacer una constitución que tenga legitimidad para todos, los temas
que las mujeres traen a la palestra y de los cuales tienen una experiencia directa, son temas que son fundamentales en esta vuelta, y en las cuales las mujeres tienen que estar. Así es. Bueno, vamos a ir a algunas preguntas. Preguntan, ¿dónde está disponible el estudio del que hablamos del trabajo no remunerado, del aporte al PIB del trabajo no remunerado? Así que bueno que lo pregunten, porque ese estudio y todos los estudios de Comunidad Mujer están disponibles en el sitio comunidadmujer.cl. Y hay ahí realmente documentos muy interesantes. Ok, aquí hay otra pregunta. Esa pregunta fue de Javiera Robles. Gracias, Javiera. Hay otra pregunta de David Mauricio que pregunta, May, ¿cómo se avanza hacia un equilibrio de las tareas domésticas entre el hombre y la mujer? Qué buena pregunta. Sí. Desde la educación inicial. Siento que esto claramente tiene que ver con los inicios de la educación en los niños, ¿sí? Si queremos hacer un cambio real, no de parche, ni que sea solamente transitorio por un rato, sino que hacer cambios reales y estructurales, tiene que venir desde la primera infancia y en la educación. Ahí yo creo que se puede producir un cambio importante. Sí, ¿te puedo complementar? Sí. Yo creo que cada vez más hombres se están interesando, por ejemplo, en la cocina, porque claramente la cocina es un área donde hay creatividad y donde hay compensación también, porque uno contribuye a un momento agradable, reconocido, etc. Y también creo que cada vez los hombres están valorando más el hecho de ser papá y los vínculos con los niños, y eso también es muy importante, porque la visión de la paternidad antigua no era suficientemente representativa de lo que es finalmente en la vida de las personas el vínculo con los hijos. Y si tú les preguntas a las personas qué es lo más importante para ellos, la gran mayoría pone los hijos en los primeros lugares. Sin embargo, eso no está siendo representado en el uso de tiempo. Pero además de estas cosas puntuales, hemos visto que también es muy importante lo que pasa en el trabajo. Por ejemplo, si respecto del permiso postnatal, los jefes, que son los líderes de la empresa, no toman el permiso postnatal, los demás consideran que no está bien tomarlo. Entonces, por ejemplo, no lo hacen. Entonces, hemos visto que los líderes de las empresas tienen un rol muy importante respecto de ser ejemplo en la corresponsabilidad. Y creo que en general en el cambio social los líderes tienen un rol muy importante y es importante que lo tomen. Así es, así es. Aquí tenemos otra pregunta de Catalina Flores. Dice, buenas tardes, soy psicóloga recién egresada, próxima a trabajar en el ambiente hospitalario en contexto crítico actual. Se me ha encargado además ir incorporando gradualmente la perspectiva de género, al tanto con los pacientes como con el personal de salud. ¿Qué primeras aproximaciones? Esto es muy interesante porque ¿cómo hacemos todos para ir integrando estos temas en nuestra organización, ¿no? Ella pregunta, ¿qué primeras aproximaciones dirían son esenciales a la hora de realizar sistemáticamente esta importantísima y necesaria tarea? May. Yo creo que cualquier iniciativa que realice ella por cuenta propia va a estar muy bien. Pero estas iniciativas tienen que ir acompañadas de un apoyo y de un aporte de la institución toda. Porque de otra manera se quedan siempre en iniciativas personales. Entonces, si a ella le han, digamos, pedido que realice esto, y lo realice en un espacio único, en un espacio pequeño dentro del lugar donde ella va a trabajar, en general la intención va a ser muy buena y lo más probable es que tenga muy bonitos logros, pero siempre los logros van a ser
cortitos y acotados. Lo importante es que la institución toda, completa, pueda incorporar la perspectiva de género desde arriba, ¿no es cierto? Y no solamente pedírselo a una sola persona, si es que está haciendo así, ella no lo dice. Pero ¿a dónde puede? ¿Ella puede acudir a Hay Mujeres o a Comunidad Mujer para asesoría en esta materia, me imagino, ¿cierto? Claro, yo Sí, creo que Comunidad Mujer está totalmente lista para ello. ¿Sí, Mercedes? sí, en nuestros documentos hay mucho sobre aproximación de género. Bueno, hoy en día las empresas, los centros de investigación en general están elaborando protocolos, Ujú. porque es verdad que la dimensión de género no está incorporada en el funcionamiento de las instituciones en general. Hay un punto ciego ahí, no se ve cuáles son las diferencias y qué trato necesitan las mujeres que se considere que no está considerado cuando se piensa solamente en los hombres. Hay protocolos, hay literatura, sí, ella puede acercarse. Perfecto. Ok, Catalina, mira qué interesante. Aquí hay una pregunta. Arturo Lafourcade, Mercedes, quiere saber si puedes compartir algún link para acceder a las cifras que expusiste, si están en el sitio de Comunidad Mujer o tienes alguna otra referencia. Las cifras actuales, Ujú. dicen las cifras de la pandemia. Las cifras que conversamos en la entrevista de la participación femenina en los distintos ámbitos. Sí, las cifras están en las publicaciones de Comunidad Mujer y las cifras de la pandemia más reciente eh, están, entre otras partes, además de Comunidad Mujer, están en el informe de la Comisión COVID que encabezó Adriana Muñoz, que evacuó un informe muy completo sobre los efectos de la pandemia en las mujeres. De ahí también están recopiladas muchas cifras. Las mías me las entregó Paula Poblete, nuestra directora de estudio de Comunidad Mujer, pero vi que también muchas de ellas están en el informe del Senado. Perfecto. Y hay otra pregunta acá que no la entiendo muy bien, pero quizá ustedes la entienden. Amelia Elizabeth pregunta, Mesa, ¿hay estudios de las abuelas en el tiempo de pandemia? Me parece muy interesante esa pregunta. Yo he visto algunos estudios durante la pandemia en la cual se analizan los hogares y como parte de ellos los adultos mayores, pero no he visto ningún estudio específicamente sobre los abuelos, que en verdad los abuelos tienen un vínculo muy fuerte con los nietos, que en esta pandemia se ha visto en general eh, roto, o sea, se han distanciado, no han podido verse. Y claro, hay ahí un tema. Yo no he visto estudios sobre eso, ni nosotros hemos podido hacer estudios sobre eso porque ha sido tan demandante las otras prioridades, lo laboral y la violencia también. El tema de la violencia sobre las mujeres ha sido un tema de mucha urgencia en esta pandemia. Así es, así es. Bueno, esas son las preguntas que tenemos. Voy a mirar acá, en esta otra parte del Zoom, si hay otra pregunta. No. Bueno, entonces vamos a inventamos un cierre futurista para esta entrevista que queremos hacer a las dos, que hagan este juego de pensar que ambas despiertan de un largo sueño en 30 años más. Es el año 2050 y ustedes se sorprenden porque Chile se ha transformado. Estamos viviendo en completa equidad. ¿Cómo sería ese Chile? ¿Cómo lo visualizan? Podemos partir por Mainie. Mira, cuando pensé, me dijiste que ibas a preguntar eso, pensé harto y primero que todo, ONU Mujeres hizo un ejercicio muy interesante, muy bonito, pone Equiterra, Equiterra, que es la tierra sin, digamos,
ya habiendo superado todos los sesgos que tenemos hoy día y todas las brechas. Y haber llegado hasta ese lugar en donde las niñas se pasean durante la noche, las niñas y las mujeres sin ningún problema, sin el temor de ser agredidas, donde las mujeres tenemos igualdad en los salarios y lo mismo en el trabajo, y así muchas otras brechas superadas. Pero fíjate que yo estaba pensando en eso, estaba pensando en que, bueno, no hay ningún país todavía que haya llegado a eso, y si nosotros de aquí a 50 años más despertáramos y hubiéramos superado ya todo eso, yo sueño con un Chile y un país en donde ya no tuviera que existir ni hay mujeres, ni comunidad mujer, ni ninguna otra organización pro mujer que esté velando, ¿no es cierto?, por los derechos de la mujer, ni haciendo ningún tipo de lucha ni de trabajo para poder superar esto, sino que tuviéramos unas conversaciones que fueran completamente distintas, que tuviera que ver con la propia inclusión, para generar mucha más inclusión, soñar con que ya si despertáramos y encontráramos el Chile que hubiera superado esto, viéramos un país donde pudiéramos ir superando también otras cosas. Si hubiéramos superado esto, también habríamos superado otras cosas muy importantes, y en el fondo donde pudiéramos también empezar a tener, o ya tuviéramos conversaciones muy avanzadas con respecto a una calidad de vida que incorporara la paz y la felicidad como un fundamento, ¿no?, de vida, más que un derecho o más que un deber desde el Estado, desde donde tenga que venir, sentir que una sociedad donde pudiéramos vivir con la paz y la felicidad puesta de manera transversal, puesta como parte del tejido social, que fuera parte también de nuestra cultura. Siento que ese es el sueño en realidad para más adelante, junto con esta equiterra a la que nos invita a ONU Mujeres. Mercedes, quiero integrar en esta misma pregunta, que es la misma para ti, otra pregunta que me llegó acá, que es, ¿cuáles son las habilidades que tenemos las mujeres y que serían una tremenda oportunidad para la política, para los directorios, para los mandos altos? Entonces, en el fondo, para que integres esto en tu visión del 2050. Exacto. Sí, es muy interesante esa parte. Bueno, si yo pienso en el futuro y pienso en el 2050, quisiera ver un país en que se han sumado los talentos y se ha gatillado toda la capacidad creativa que tenemos para solucionar los problemas, que se han sumado hombres y mujeres, que ha habido una corriente de innovación, que las personas han podido definirse en sus propios términos, no en base a roles estrictos ni a limitaciones, y que hemos llegado a una sociedad en la cual cada uno tiene su lugar y estamos conviviendo armoniosamente entre nosotros, pero también gozando, observando y cuidando nuestra naturaleza, preservándola para las generaciones que vengan, y habiendo solucionado los problemas de contaminación, los problemas que tenemos en nuestra educación, en nuestra salud, en todo aquello que como sociedad nos tensiona y nos atormenta. Soñando así, sin ninguna limitación, quisiera eso, y íntimamente siento que si se gatillara la creatividad y colaboráramos todos, nada sería imposible. Y para que eso hubiera pasado, o para que estuviéramos en camino a eso, tendría que ser diferente el presente. Y ahí tendríamos que haber salido de esta descalificación, de este incordio en que estamos, y tendríamos que haber aprendido a encontrar un cauce todos juntos. Significaría que este proceso fue exitoso. Ahora, aquí se enmarca el rol de las mujeres y lo que él pregunta de cuáles son las condiciones que tenemos las mujeres. Yo creo que las mujeres históricamente hemos sido determinantes en crear capital social.
porque nosotros tenemos una experiencia que nos marca, que es la experiencia de la desigualdad. Hemos aprendido que nos unimos para avanzar. Hemos aprendido que es más importante que competir, es sumarnos, es poder apoyarnos, es cultivar la habilidad de crear puentes, de escuchar, de tener solidaridad, y que en los momentos de crisis podemos asumir un liderazgo que, aunque muchas veces no se vea, ha sido fundamental. Ahora, en este momento en que la cohesión social se siente tan dañada, y que eso es tan peligroso, especialmente en el proceso en que estamos, uno se vuelca como a la capacidad que tienen las mujeres, porque en otras partes del mundo en que ha habido procesos similares a esto, en que ha sido necesario recomponer el tejido social, las mujeres han sido muy importantes por varias razones. Uno, porque cuando las mujeres negocian siempre quieren que estén todas las partes sentadas en la mesa. Siempre quieren llegar a acuerdos lo más amplio posible. Siempre persisten en las negociaciones cuando éstas se estancan, vuelven a insistir, vuelven a integrar a los otros, y por lo tanto, cuando finalmente se llega a acuerdos, estos son más duraderos. Entonces, esa condición en este momento yo creo que sería muy importante para enfrentar la etapa que nos viene por delante. Por eso pienso que las mujeres tenemos que hacernos presentes, tenemos que tomar un rol muy importante en esto de tejer tejido social, valga la redundancia, y facilitar el que podamos entendernos, porque tenemos una condición para eso y porque la sociedad chilena realmente necesita eso en este momento. May, me gustaría que tú también respondieras en esa pregunta que es muy bella, que es cuáles son las habilidades que tenemos las mujeres, que son una tremenda oportunidad para estar en la alta política, en la alta empresa, en el liderazgo del cambio, de la transformación que tanto necesitamos. Bonita la pregunta, y he tenido la oportunidad de conversar con muchísimas mujeres en este último tiempo, gracias a la tecnología, gracias a que esta pandemia nos ha ido dejando esta forma de comunicarnos, ¿no es cierto? Y de poder tener conversaciones tan profundas y tan importantes. Siento que sin duda una de las habilidades de las mujeres, de nosotras las mujeres, y desde el espacio de lo femenino, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la amplitud de mirada. Nosotros tenemos una mirada holística, ¿no? Que engloba todo, que somos capaces de poder generar esta inclusión de manera muy natural, de manera muy fluida. Entonces, siento que esto también nosotros lo podemos utilizar para generar esta masa crítica de la forma de hacer las cosas. Y siento que estas habilidades somos nosotras capaces, si tenemos el espacio y si nos hacemos el espacio y tenemos la oportunidad, de poderla ir convirtiendo en una forma, en una nueva forma, donde saquemos toda esta parte masculina, como nos relacionamos desde lo masculino, que no es ni buena ni mala, pero que tiene toda esta cosa mucho más agresiva, ¿no es cierto? Y que es mucho más, que empuja las cosas en vez de acordarlas. Creo que nosotros podemos llegar a generar esa forma de crear los vínculos entre nosotros y de comunicarnos y como te decía recién, de generar y de crear este tejido. Las mujeres tenemos muchísimas habilidades y tenemos muchísimas también, yo siento que tenemos muchas más ganas y entusiasmo y fuerza para poder sacar adelante las cosas de esta forma, de la manera que Mercedes y yo la estamos conversando, que es como la nueva manera, la nueva forma. Creo que no es tan loco lo que estamos pensando, no es tan iluso.
siento que sí se puede, que si vamos conectando un punto con el otro, es posible, se puede hacer. Claro que sí se puede hacer, y ustedes son dos mujeres representantes de la dulzura, de la cosmovisión, del cuidado, de lo femenino que tanto necesitamos para la política, para la economía. Quiero aprovechar también de contarles a los espectadores de que existen estos liderazgos, que ya están ocurriendo, ya tenemos presidentas mujeres que están inspirando y que están movilizando nuevas economías, nuevos indicadores de desarrollo, como Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, y que están pensando, también un grupo de economistas que les voy a anotar acá, que se llaman Mariana Mazzucato, Stephanie Kelton, Kate Raworth, Carlota Pérez, Esther Duflo, economistas también que desde las universidades grandes del mundo están planteando una nueva forma de valorizar todo el trabajo del cuidado para la naturaleza, del cuidado de las personas, del cuidado del tejido social, como decía May. Así que invitar a todas las personas que nos vieron a buscar estos referentes, a seguirlas. Riane Eisler es otro referente muy importante también en Estados Unidos. Sobre la ética del cuidado. Y May y Mercedes, les quiero agradecer muchísimo tenerlas acá. Son ambas grandes amigas de Hipatia y las admiramos muchísimo por el trabajo que están haciendo. Por favor, sigan adelante, es demasiado trascendente. Y bueno, nos vamos al resto de los auditores a despedir. Nuestra próxima entrevista va a ser Alfredo Zamudio. Vamos a hablar con él sobre mediación de conflictos desde el Centro Nansen para la Paz en Noruega. Él es un chileno también muy especial, con un trabajo muy femenino, que es representante de esta misma mirada en lo masculino. Muchas gracias, May. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.